Me gustaría darles un consejo a los médicos cubanos que están ejerciendo su labor en el Brasil. Esta medida que ha tomado apresurada el gobierno cubano obedece sencillamente a la ira, a la rabia que tiene arriba al darse cuenta que más tarde o más temprano va a tener que pagarle a los médicos cubanos por su trabajo realizado. De que nuestros médicos son explotados por el gobierno cubano, repito, no por Cuba, no por el pueblo cubano. Eso es claro para el mundo entero, salvo para los desvergonzados como los gobiernos brasileños anteriores, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lucrando con una nueva forma de explotación, de esclavitud, porque por cada médico cubano que cumple sus funciones en algún que otro país, sea Brasil, Venezuela, en el África y otros lugares, el gobierno cubano se embolsilla no menos del 70% de ese dinero neto. ¿Con qué objetivo? Alguien que me explique a mí que esto no es una forma de esclavismo. Y los cubanos, que todo aquello que se decía de internacionalismo proletario, toda esa payasería, porque todo eso fue mentira, porque nos engañaron con ella, a todos, entre ellos me incluyo, que en la realidad todos estos médicos, todos y cada uno de ellos, hasta el político que va en el grupo, hasta el contrainteligente que va en el grupo, van a buscar algo que los cubanos conocen muy bien, sobre todo los que han salido. Francisco Tilla, es decir, pacotilla, es lo que van a buscar. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de su familia, para que no se le moje la casa cuando llueve, para comprarse un televisor, para comprarse un refrigerador y un tin, mejorar su estándar de vida. A eso es a lo que van, ejerciendo su profesión y a la vez resolviendo un problema, claro está. Pero esto es un problema que el gobierno cubano, ante las declaraciones del presidente electo brasileño Jair Bolsonaro, de que realmente, dicho con las palabras que tenía que decirlo, de una manera clara, diáfana y honesta sobre todo, que es verdad que esos cubanos están explotados miserablemente, y no por el gobierno brasileño, sino por el gobierno cubano, inmisericordiamente. Y yo me parece que como está la situación actual en el mundo, es bueno que estos médicos reflexionen bien sobre qué actitud van a asumir, salvo los primeros que ya se fueron, que muchos de ellos se habrán ido embarcados, y cuando lleguen a Cuba es cuando vendrán los pesares. Miren, Cuba en un momento dado y no muy lejano va a ser libre, porque todo apunta a ello. Salvo un milagro, no hay quien le quite la prisión perpetua a Raúl, a Ramiro, a Machado, a Guillermo García, a Gandarilla y toda esta pila de sulacranes que después de haber tirado 2 escopetazos en la Sierra Maestra se enseñorearon de Cuba. ¿Qué han hecho por Cuba? Yo recuerdo, Raúl, estaba yo preso cuando asumió
el mando, la herencia, el bastón del fenecido ilustrísimo, entre comillas, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que lo primero que dijo fue que el país estaba lleno de marabú, que los niños cubanos no tomaban leche después de los 7 años y que él iba a procurar eso. ¿Cuántos años han pasado desde que Raúl asumió el poder? ¿Y acaso es el, entre comillas, bloqueo americano? Basta ya de engañar a la humanidad. Eso se llama tía Tata, cuenta cuentos. O sea que eso es una de las tantas mentiras y manipulaciones del gobierno cubano. Quiero por ello que reflexionen nuestros amigos médicos. Yo conozco algunos muy bien preparados, por cierto, que tienen miedo ante en los 8 años eso que el gobierno cubano asevera tienen que cumplir sin regresar a la patria, a la tierra que los vio nacer. Y yo me pregunto, ¿quién coño es el gobierno cubano para arrogarse ese derecho de decir quién es cubano y quién no? Entonces, que lo piensen bien, porque aquello, el gobierno cubano no llega a 8 años. Eso es seguro, porque es un problema histórico. Yo no voy a hablar de condiciones subjetivas, objetivas, toda aquella cosa que habla el marxismo, el cual estudié, por supuesto, porque estudié en la Unión Soviética una carrera completa de ingeniería radioelectrónica. No, yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de las cosas que son tangibles, claras. Ustedes, médicos, se van para Cuba sin completar su misión y van a pasar trabajo. Y ya no van a ser remunerados como hubieran sido de cumplir el tiempo de trabajo asignado en Brasil. A mí me parece que en base a lo que dijo el capitán Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, ustedes pueden solicitar asilo. Solicitan su asilo, hacen su reválida, que seguramente la inmensa mayoría la van a aprobar. Y estoy casi seguro que esto es una movida a una jugada como la que hizo el gobierno cubano, artera, como les dije, abyecta, sin principios, sin moral, porque se valió de la coyuntura de que Bolsonaro había anunciado ya que iba a exigirle al gobierno cubano le pagara el salario que meritoriamente se gana cada galeno nuestro en estas tierras. Fíjense bien. Y ya solo con eso que hizo el gobierno cubano, de una manera oportunista, como siempre ha hecho, se adelantó a los acontecimientos para en estos lugares donde hay muy pocos médicos o donde único hay médicos cubanos, sencillamente causarle, hablando en cubano, una cabecita de playa al gobierno brasileño electo, a Bolsonaro, a perder votos en estos lugares, a perder adeptos, sustentándose en aquello de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, de divide y vencerás. Pero esos preceptos, esas cosas que se hacen de dividir para vencer, eso lo hacen los pocos hombres, los que no son capaces de manera brava y de manera diáfana y clara decir las verdades. ¿Por qué? Porque son 8.000 y tantos, según se dice, médicos que hay en Brasil. Y si ustedes quieren vestirse de largo, oigan esto, amigos, si quieren vestirse de largo, deben pedir asilo en Brasil. Deben solicitarlo, que se lo van a dar, porque yo, en lo personal, mi vida entera fue militar, he sido militar toda mi vida. Yo creo en este capitán de paracaidistas, que creo que va a ser muy bueno para Brasil.
Continuamos, Marcelo. Pues como le decía, de una manera oportunista, el gobierno cubano, aprovechó la coyuntura para un poco que darle un golpe artero y traidor, como acostumbra hacer el gobierno cubano, al presidente electo brasileño. Por ello es que yo digo que, fíjense ustedes, que es que inclusive no están mirando sobre los campesinos, trabajadores brasileños que se van a quedar sin atención médica primaria. El gobierno cubano, por eso digo oportunista, artera y traidora, porque el gobierno cubano no ha mirado el daño que le está haciendo a esos lugares donde más problemas de médicos tiene Brasil. Fíjense bien, es un problema de la ira, de la rabia de Raulito y comparsa, que como una mujer despechada, lo primero que han hecho, ¿qué es lo que es? Perdón, eso no vale lo de la mujer despechada. Quita eso, Marcelo, para que no me acusen de machista. Pero como, no sé, como una meretriz despechada, esto sí vale, como una meretriz despechada, a hacer daño, a sacarse una ceja y tratar de pinchar al gobierno electo brasileño. Para hacer daño está la impotencia, el desespero porque no tienen salida. El gobierno cubano no solo tocó fondo, el gobierno cubano prácticamente no existe. Cada cual está en sálvese quien pueda, lo cual se verá en los próximos tiempos. Por un lado, el presidente Trump, creo que uno de los pocos presidentes estadounidenses que de verdad se ha erguido sobre sus talones y ha logrado al fin, una cosa que era tan clara, tan evidente, determinar de qué parte está la razón. ¿Quiénes somos? Porque hasta yo, que fui parte de la maquinaria, y así lo reconozco. Claro, pagué mi cuota de 20 años de privación de libertad por pedir la renuncia del mismísimo y del hermanito. Miren qué caro costó eso, pero no me arrepiento. Entonces, el gobierno cubano sabe que aquello que se acabó su cuarto de hora, y lógicamente el despecho los ha llevado a esta situación actual, de retirar los médicos con roña rápidamente para hacerle daño a los brasileños, para que los brasileños entonces empiecen a hacer presión, como este es un país democrático, empiecen a hacer presión sobre el gobierno electo. Fíjense ustedes qué postura más desvergonzada del Partido Comunista de Cuba, que en un final es el que dirige el país, no el payaso este que pusieron de Díaz-Canel. Este hombre que por demás tiene hasta problemas fronterizos, creo que de niño tuvo sus dificultades, o sea que no anda bien, porque bueno, meterse en la aventura esa de ser presidente de Cuba, teniendo un Raúl Castro, o el hijito, el tuerto, el hijito de Raúl Castro, o la Marielita, velando por los intereses del señor feudal, que están arriba de él constantemente, y que si nada más que este payaso, vuelvo a decir, de Díaz-Canel, se menea, ustedes están claros, cubanos, que se va del aire, en nada. ¿Por qué? Porque se está jugando mucho en Cuba. Y que, como decía, el presidente actual estadounidense ya por fin han establecido
la regla de juego cuál es. El culpable de todos los problemas sociales prácticamente o la agudización de ellos en la América Latina, vamos a circunscribirnos solo a esto, es el gobierno cubano, quien ha exportado expediciones punitivas armadas a todos y cada uno de los países de América Latina, qué decir de Nicaragua, Bolivia, el Che metido en su aventura en Bolivia. Claro, Fidel para quitárselo de arriba, entre otras cosas. Argentina, Uruguay, con los famosos Tupamaros, y así México. Pero ya se ha determinado que el verdadero núcleo canceroso de la América Latina pasa por La Habana. Ya sin tapujos lo reconoce la primera potencia del planeta. Y sus acciones consecuentes, estoy prácticamente seguro que, sumado a los problemas sociales de Cuba, a que el pueblo cubano, y ustedes lo saben, amigos médicos, ha dicho basta, porque entre ustedes, porque yo soy cubano, el comentario, hasta en los comisarios políticos que ustedes llevan, hasta en el contrainteligente, porque yo fui contrainteligente, entre ellos, oye, qué jodido está esto, pero bueno, mi hermano, hay que tirar con la cara. Estas son las palabras de un contrainteligente normal, de un oficial operativo sobre todo. Hay que tirar con la cara porque al menos arañamos algo. O sea, la posibilidad de una moto, Suzuki. Fíjense, no estamos hablando ya de Ladas como antes, o de algún Peugeot, de algún carro de línea, un carro de verdad, no un Lada. Ya no se está hablando de eso, se está hablando de una moto Suzuki, que es lo que tienen ahora, porque no hay dinero. ¿Saben por qué? Porque es que hasta la vergüenza se fue de Cuba. Y si ustedes los médicos, repito, se paran en 3 y 2 y dicen, yo para Cuba no quiero ir, y yo estoy seguro que solamente 1, 2, 3, 4 son los que tienen que dar el paso adelante y solicitar asilo político en Brasil. Porque le van a hacer, vaya, van a tirar la última pala de tierra de la sepultura del gobierno cubano. Aunado esto a los esfuerzos que está haciendo Trump en su presidencia, yo creo que no van a estar 8 años sin visitar su tierra o a su familia. No, hombre, no, un año y tanto a lo sumo, y aquello se va a desmoronar como un castillo de naipes, porque aquello ya en quién se hacía antes. Un grupo fidelista, el comandante, esto y todo lo que ustedes saben, pero otro grupo, la juventud cubana, todo eso, la inmensa mayoría de todos estos médicos que andan por el mundo pasando privaciones, ya no se tragan el cuentecito de el comandante, el invicto comandante de 1000 batallas perdidas, porque todas las ha perdido, porque han sido incapaces hasta de darle leche, coño, a nuestros hijos, porque a los 7 años en Cuba se acabó la leche para los niños, ya pasan a ser adultos. Señores, un país como el nuestro, que en el año 59 tenía casi una cabeza de ganado por habitante y hoy en día tiene 2, 3 millones a lo sumo, según datos oficiales que ninguno es creíble. Cabezas de ganado por habitante, 11.2 millones y 2 o 3 millones de cabezas de ganado. ¿Y eso quién tiene la culpa? El gobierno americano, el embargo, mentira. La ineptitud del gobierno cubano, el tipo de sistema de todo para mí, nada para vos.
Entonces, ustedes, en sus manos está darle una estocada casi final al maldito gobierno cubano. He concluido. Este es otro punto, Marcelo, a ver cómo lo imbricas ahí. Después, en los que den el paso y vayan para Cuba, muchos tienen familia, yo lo comprendo, es cierto, pero también hay muchos cubanos que se han ido del país y se han pasado años sin ver a su familia y en algún momento se han reunificado. Sacrifíquense un poquito. Es un empujoncito lo que le hace falta al gobierno cubano para que se caiga estrepitosamente. Por ello, ya verán ustedes cómo van a ayudar a ellos. Y no se preocupen, yo me atrevo a afirmar rotundamente que a lo que le queda al gobierno cubano son un par de años, salvo que Trump dé marcha atrás mañana. Mentira que no va a dar marcha atrás. Trump es un hombre del principio, un hombre que dice por aquí y va por ahí, acomodé el lugar, que así es como tienen que ser los hombres, señores. No ires y venires, como hizo el anterior presidente, que en un final lo que le hizo a Cuba fue daño, el tal Barack Obama, y su nombre debe estar escrito en todas las aduanas de Cuba. ¿Para qué? Para que ni loco se le ocurra en una Cuba libre ir a nuestras playas, disfrutar de nuestros mojitos, so pena de caer preso o de ser expulsado de Cuba, porque este hizo daño con la ley de ajuste cubano, hizo daño con aquellos de los médicos que podían donde quiera tocar puertas y se le daba asilo político inmediatamente. ¿Por qué? Porque es verdad que hay gobiernos que no comulgan estas cosas, que es claro hasta para un imberbe el darse cuenta de la clase de explotación que le causa el gobierno cubano a sus hijos, a sus médicos. Señores, que el 70% y quizás algo más de lo que cada gobierno de estos, donde hay delegaciones cubanas médicas, le paga al gobierno en general por el trabajo de cada médico. Creo que en Brasil es 3.300, dicen. Yo no lo afirmo. Pero si fueran 3.300, óigame, serían casi 2.500 que van para el bolsillo del gobierno cubano para malbaratarlo, porque eso es lo que hacen. O para con el crédito que le dio Rusia, un crédito blando de 50 millones de dólares para armamento. Señores, cuando un MiG-23 vale casi 30 millones de euros y ya son obsoletos, ¿qué no valdrá un MiG-31, un Su-25, un Su-26? ¿Ustedes creen que esos 50 millones dan? Eso sencillamente es un movimiento demagógico del gobierno ruso para un poco que decirle a los americanos, bueno, aquí estamos nosotros que no queremos que se caiga el gobierno cubano, porque es una manera de introducirse como a través del gobierno cubano como punta de lanza en la América Latina. Pero si es que Rusia tiene situaciones serias con su economía, Rusia ya no es como antes, que Cuba se paraba ante los despilfarros de Fidel, Raúl y comparsa y pedía petróleo y le mandaban 150 y tantos buques petroleros en el año, 13 millones de toneladas y pico de petróleo. Ya esa época se acabó. Rusia no puede hacer eso, porque es que a Rusia le hace falta dinero. Rusia sigue como en los buenos tiempos de la Unión Soviética,
vendiendo materia prima. Ustedes los cubanos, ustedes los médicos saben eso. Ustedes han visto alguna vez una grabadora, una casetera rusa. No, porque no tenían tecnología, ni la tienen todavía para hacer eso. Eso es un problema de solidaridad, entre comillas, para un poco que quedar bien con Raúl y comparsa. Pero en la concreta no pueden hacer nada. Y 50 millones, señores. Con eso compra usted 10 tanques modernos o eso de reparación y más nada. Y con 10 tanques usted no hace nada. La aviación cubana ya no puede despegar porque sencillamente está obsoleta moral y físicamente, así como todo lo demás. Habían 3 submarinos. ¿Dónde están los submarinos? Se acabaron los submarinos. Hace años que no hay un submarino en Cuba. Y así sucesivamente todo se ha ido acabando. En sus manos, para no cansarlos, muchos de ustedes son jóvenes. En sus manos está el darle una palada de tierra a ese muerto insepulto, aún que es el gobierno cubano. Entre ustedes, el gobierno de los Estados Unidos, claro, me refiero a los republicanos, nunca a los demócratas. Darle unas paladas de tierra a ese muerto insepulto, que es como debe decirse, que es el gobierno cubano. Y no teman, aquí se le darán asilo político, lo dijo un hombre de principio, el capitán de paracaidistas Jair Bolsonaro. ¿A qué temer? Sobre todo que la mayoría son jóvenes, que empiezan ahora, porque después estando en Cuba empezarán los remilgos, la añoranza, cuando empiecen las dificultades, porque día a día aquello se pone más malo de lo que está, y miren que está malo. Así que den el paso, den el paso, den el paso y desbaraten la sucia maniobra del gobierno cubano. Claro está, a Cuba le picó las declaraciones del presidente electo brasileño sobre la necesidad de que a cada médico se le pague según su trabajo, enarbolando aquellas cosas con las cuales nos engañaron bastante tiempo, de las famosas fórmulas económicas del socialismo. Pero bueno, lógicamente que a cada médico se le dé el dinero que se gane y no que el gobierno se embolsille la inmensa mayoría de ese dinero que no lo ha trabajado. Y Bolsonaro lo dijo claro. El que quiera asilo, se le da asilo, se le concede asilo. Que pasen un poco de trabajo, seguramente van a pasar menos trabajo que yéndose para Cuba. Que está en el terruño, en la madre patria, sí es verdad. Se extraña como lo extraño yo, porque a mí no me dejan entrar. No es que yo no quiera ir, yo quiero ir todos los días, pero es que no me dejan entrar. Los gandarillas, el ministro del Interior de dedo este que pusieron, que por demás es un analfabeto funcional. Miren ustedes cómo anda aquello. Entonces, ¿qué hacer? Den el paso, cubanos, den el paso.